En esta noche, a manera de cierre y en esta preciosa comunión que podemos tener, estando todas las iglesias reunidas para poder compartir, yo quiero compartir con ustedes dos sermones breves. He hablado para poder separar este tiempo en hacer dos sermones de 30 minutos cada uno, en el que, si quieres animar un poquito con la mano, en donde vamos a poder hablar de dos cosas importantes. Yo quiero separarlo en dos sermones para que podamos pensar en dos cosas que a veces han sido un conflicto en medio de la iglesia. Por un lado, nosotros entendemos que uno debe vivir en unidad, pero a veces el precio de la unidad es tener que olvidarnos de nuestra doctrina y decir, no hablemos de doctrina porque la doctrina divide. No nos pongamos nombres, no nos digamos qué creemos, porque cuando uno comienza a decir qué cree, inevitablemente te comienzas a separar de otros. Y entonces se busca la unidad al costo de poder menospreciar la verdad de Dios. Pero por el otro lado, está aquellos que buscan la verdad de Dios, pero menosprecian la unidad. Y entonces comenzamos a hacer islas dentro de la vida cristiana, separándonos de todas las personas y simplemente diciendo, caminamos con los que piensan como nosotros y con nadie más. Y ese otro extremo que tiene que ser evitado. Por eso, en esta noche yo quiero invitarles a que consideremos de una manera breve estas dos verdades. En este primer sermón vamos a hablar con respecto a la necesidad que tenemos de la verdad, de tener que proclamar la verdad sin ambigüedad, con claridad, sin avergonzarnos de lo que creemos. Pero por el otro lado, en el segundo sermón vamos a hablar de la importancia de aprender a mantener la unidad y el corazón correcto, aún teniendo ciertas doctrinas o ciertas cosas que claramente distinguen lo que nosotros somos. Yo quiero invitarles a todos en esta noche a que puedan acompañarme en sus Biblias a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Ese va a ser nuestro texto, no nos vamos a mover de allí, pero quiero que todos miren la palabra de Dios en este precioso pasaje. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. ¿Estamos todos allí? Amén. La palabra del Señor dice así: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. ¿Puedes saber y puedes notar cuál es el verdadero problema cuando tú no sabes el valor de las cosas? Yo quiero que pienses conmigo, ¿cuántas veces habrán pintado esa casa y ese cuadro estando allí ni lo movieron? Simplemente le pasaron la brocha encima y por los lados, o los niños jugando con la pelota en la sala y comenzaron a patear contra las paredes. Nadie se imaginaba el valor. Si ellos hubieran sabido que 25 millones estaban colgados allí por tantos años, las cosas hubieran sido completamente diferentes, ¿sí o no? Hermanos, esa es la razón por la cual nosotros a veces tratamos a la iglesia como la tratamos. Porque no entendemos el verdadero valor que tiene. Un valor que es mucho más grande que cualquier valor que le pudiera dar el dinero de este mundo. Es aquel lugar que Dios determinó como su habitación y que Él llama en este pasaje mi iglesia. El contexto en el que se encuentra nuestro texto de esta noche es un anhelo profundo que tiene Pablo hacia Timoteo. Le dice con sus palabras: Timoteo, anhelo tanto ir y estar contigo prontamente. Quisiera ir a visitarte, quisiera ir a verte, pero si yo tardo, quiero que sepas que hay algo que no puede esperar. Hay algo que yo tengo que decirte, y eso es
cómo debes conducirte en la casa de Dios. La pregunta es, ¿por qué es tan importante saber cómo uno debe conducirse en la casa de Dios? Bueno, porque la iglesia tiene un valor que es absoluto, que es inmenso, que es grandísimo, que no puede ser completamente pasado desapercibido. Y eso es el hecho de que la iglesia tiene un valor que es eterno para el Señor. He orado no saben cuánto. Señor, ayúdame a ser valiente delante de estos hermanos. Lo voy a conseguir. Ahora, hay tres expresiones que se usan en este pasaje que muestran o enseñan qué es la iglesia. El primero empieza en el versículo 14 o 15, donde dice que la iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios. Yo quiero que me escuches con muchísima atención. Tengo pocos minutitos, pero quiero tratar de condensar mucho de lo que te voy a decir, que es sumamente importante. La casa de Dios significa la habitación de Dios en la tierra. Hermanos, nosotros tenemos que pensar que antiguamente la forma en la que Dios manifestaba su voluntad en medio de los hombres y la forma o el lugar donde Él habitaba en medio de los hombres era un lugar especial en la tierra, no era cualquier lugar. Estableció el tabernáculo y luego el templo, y esa era la casa de Dios en la tierra. Ese lugar era el lugar único donde se podía adorar a Dios, buscarle con el alma, conocerle, y ese lugar estaba en un lugar muy determinado de la tierra. Cuando nosotros vemos la importancia que tiene el templo o el tabernáculo, recordamos el hecho de que Dios fue muy específico en cómo tenía que ser el lugar donde Él iba a habitar. Pero hermanos, nosotros descubrimos en el Nuevo Testamento que todo esto era simplemente una sombra de lo que había de venir. Ese tabernáculo temporal, esa tienda que se reunía en medio del desierto, era simplemente algo temporal, pequeño en todo lo que implicaba lo que realmente estaba proyectando. Eso hablaba de algo que lo esperábamos con todas nuestras ansias, la morada de Dios en medio de los hombres. Y eso se cumple con el hecho de que el Señor dijo que nosotros somos su iglesia, que realmente su habitación está conformada por piedras vivas, hombres y mujeres, salvados por la gracia de Dios, en donde la presencia de Dios está en medio de ellos cuando ellos se reúnen invocando su nombre para poder honrarle a través de todo lo que hacemos. Hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio. La iglesia es la casa de Dios en la tierra. Por eso no podemos menospreciar este tesoro tan grande que Dios nos ha dado. Hay muchas personas que con mucha facilidad pueden dejar su iglesia y salir a cualquier otro lugar, o simplemente dejar de ir a la iglesia y decir: estoy cansado de los hombres, estoy cansado de la forma en la que se llevan las cosas, ya no soporto más. Pero hay una verdad. Aún en toda la imperfección que nosotros podríamos tener, a Dios le ha placido habitar en medio de hombres imperfectos como nosotros. Y cuando nosotros nos reunimos así como ahora e invocamos su nombre, la presencia del Señor está en medio de nosotros. Hermanos, no es una cosa pequeña. Gloria al Señor, porque nosotros somos llamados la casa de Dios. Amén. Pero hay un segundo nombre que aparece en este texto. No solamente la casa de Dios, sino también la iglesia del Dios vivo. Y esto habla de cómo Él es el dueño de la iglesia, cómo Él tiene autoridad sobre la iglesia. Hermanos, esto es bien importante y es el corazón mismo de este texto, porque Pablo le dice a Timoteo, y si pudiéramos usar nuestras palabras: Timoteo, yo sé lo bien intencionado que eres, yo sé cuánto amas al Señor, pero Timoteo, en la casa de Dios no se hacen las cosas como uno cree, sino que yo tengo que decirte cómo se deben hacer, tal como el Señor me enseñó a mí. Y eso nos muestra la gran importancia que tiene la iglesia. Al decir que es la iglesia del Dios vivo, se está reclamando profundamente su autoridad. Hermanos, Él es el dueño. Amén. Si Él es el dueño, al igual que en todas las cosas que tú y yo somos dueños, Él tiene el derecho legítimo de decirnos cómo se deben hacer las cosas en su casa. Algunas personas buscan la forma de hacer las cosas en la casa de Dios
dependiendo de cómo lo hacen otros, dependiendo de cómo funciona, dependiendo de qué es lo que la gente quiere recibir. Y entonces hacemos cosas basadas en cosas prácticas y cosas que nosotros creemos que son importantes, pero nos olvidamos de algo. Si Él es el dueño, nosotros tenemos la obligación de honrarle de la forma en que Él lo determinó. Hermanos, y no tenemos el tiempo en esta noche, pero el Señor Jesucristo ha dicho tanto sobre cómo quiere que las cosas se hagan en su iglesia. Desde la forma en la que Él quiere, quiénes sean los que gobiernen, qué tipo de oficiales debemos tener, pastores y diáconos, y cómo se debe tratar a las viudas, y cómo debería ser la relación de todos en la iglesia, y quiénes deberían orar cuando la iglesia se reúne, y cómo deberían ser las oraciones y por qué cosas debemos orar. Todo eso el Señor lo dice con claridad en su palabra. Y de hecho, en esta carta, 1 Timoteo, el Señor se encarga de describir todas estas cosas. Hermanos, Él es el dueño de la iglesia. Y como el dueño de la iglesia, todas las cosas deben hacerse conforme a su voluntad. Amén. Pero el detalle es que no solamente dice que Él es el dueño, sino que dice que la iglesia le pertenece al Dios vivo. Siempre que llego a este momento, a mí me gusta recordar algo. Mi abuelo murió hace muchos años ya, pero mi abuelo era lo que nosotros decimos un personaje. Hacía bromas de todo, incluso bromeaba sobre el día de su muerte y decía: el día que yo me muero quiero que la gente se vista de tal manera y quiero que se canten estas canciones y quiero que se haga esto y aquello. Y uno miraba a la abuelita de reojo, ¿verdad? Y la abuelita solamente movía la cabeza, y cuando uno se acercaba decía: abuelita, ¿qué? Dice: no te preocupes, que cuando este muerto se muera, el muerto es mío y yo voy a poder hacer con él lo que yo quiera, así que déjalo que hable, yo me encargo de cómo va a ser su funeral. Y uno piensa, es cierto, y por cierto, cuando alguien quiere algo en su funeral, es una linda cosa respetarlo. Sin embargo, aunque no lo hicieras, hay un detalle bien importante: el muerto no está allí para poder reclamar lo que te pidió, ¿sí o no? Bueno, hay una diferencia bien grande aquí con respecto a Dios. Él es el dueño de la iglesia, pero Él es el dueño que está vivo en medio de su iglesia. Él está en medio de nosotros cuando nos reunimos a adorarle. Él está en medio de nosotros cuando nosotros venimos a hacer las cosas como Él lo ha ordenado. Por lo tanto, mis hermanos, no es simplemente que Él lo determina, Él está presente para poder mirar que se haga lo que Él ha mandado. En la iglesia se hace lo que Cristo manda, y Cristo está presente para ver si nosotros obedecemos a lo que Él ha mandado en su palabra. Hermanos, qué responsabilidad para ustedes y qué responsabilidad para nosotros. Porque mientras yo predico, el Cristo resucitado está en medio de nosotros. Mientras yo uso su nombre y digo: esto es lo que el Señor manda, Él está allí escuchando, presente. Porque eso es parte de su promesa: donde están 2 o 3 reunidos, he aquí yo estoy en medio de ellos para poder bendecirles. Hermanos, qué preciosa verdad de lo que es la iglesia. Empezamos diciendo que uno menosprecia la iglesia cuando la iglesia es tratada de una manera sin entender el verdadero valor que tiene. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la iglesia del Dios vivo. Pero en tercer y último lugar, y de hecho este es mi punto central en esta noche, la iglesia también es, según el texto, columna y baluarte de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Hermanos, en la iglesia, así como hemos dicho todos estos detalles, que Él habita en medio de nosotros, que Él tiene el derecho legítimo de ordenar en medio de nosotros, también en la iglesia, y quiero que guardes esto en tu alma, todo, absolutamente todo, se trata de la verdad. Hermanos, a veces nosotros nos hemos olvidado de este principio, y por eso es tan bueno para nosotros recordarlo en esta noche. La verdad es un asunto central en la vida de la iglesia, porque la iglesia ha tenido la responsabilidad, y se está dando aquí la idea de una construcción en donde esa verdad ha sido depositada, guardada. La iglesia no crea la verdad, la iglesia no inventa la verdad, pero la iglesia es guardiana de la verdad. La iglesia ha recibido el depósito de esa verdad para poder ser proclamada por la iglesia, defendida por la iglesia hasta el final de sus días.
hermanos amados, y cuánto me temo que esto es una de las cosas que nosotros claudicamos en el momento de entender qué significa una iglesia. Pareciera que hablar con claridad sobre la verdad es algo de lo que nosotros nos avergonzamos, o es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado. No te definas tanto, no hables tan claro, no uses esta expresión, como si hablar de la verdad fuera algo contrario a la naturaleza de la iglesia. Hermanos, la verdad es la posesión más preciada que nosotros tenemos como creyentes. Es la verdad la que puede salvar a alguien de su condenación eterna. No son las mentiras que presenta un sacerdote católico. Quizás como yo has tenido la oportunidad de estar en funerales católicos romanos, en donde está el sacerdote hablando allí y diciendo: hoy nuestro hermano descanse en paz y recemos por su alma, para que su alma esté en la presencia del Señor, y y está repitiéndolo todo el tiempo, y la gente que está allí llora desconsolada porque las palabras de un hombre no son capaces de consolar. La verdad es lo único que puede hacernos libres. La verdad es lo único que puede salvar a un alma. La verdad es lo único que puede santificar a un creyente en su camino hacia el cielo. Es solo la verdad y nada más que la verdad. Y por eso la verdad tiene un papel tan importante en medio de nosotros. La verdad tiene que ser proclamada. La verdad tiene que ser creída. ¿Qué responsabilidad tiene la iglesia con respecto a la verdad? Porque la verdad no descansa solamente en los pastores. La verdad no descansa solamente en los que enseñamos. La verdad es responsabilidad de cada cristiano que tiene la Biblia en la mano y tiene la responsabilidad de comparar todas las cosas para ver si lo que se dice es conforme a la palabra de Dios. Hace unas semanas tuve el privilegio de enseñar la doctrina de la palabra de Dios a un pueblo indígena de mi país, y estábamos hablando sobre la importancia que tiene el atributo de la palabra que se llama la claridad de las Escrituras. Cuando uno habla de la claridad de las Escrituras, está afirmando que la Biblia es clara, que puede ser entendida no solo por los eruditos, sino también por aquellos que no lo son. No solamente por aquellos que tienen un gran entendimiento, sino que claramente el Salmo 19:7 dice que la Biblia es capaz de hacer sabio al sencillo. Y el sencillo en la Biblia es alguien que no es conocido por sus grandes capacidades intelectuales o por sus grandes capacidades en la vida. El sencillo es alguien que simplemente no ha desarrollado completamente sus capacidades. Pero aún a ese tipo de hombre, la Biblia es capaz de iluminarlo y darle el conocimiento salvífico. La Biblia, hermanos amados, es capaz de darle el conocimiento de la salvación que un niño necesita. La Biblia es capaz de darle al hombre de Dios todo lo que ese hombre de Dios necesita para poder hacer su ministerio en la casa de Dios. Hermanos, la Biblia es clara, pero eso te da a ti y a mí, nos da responsabilidades que tenemos que tratar. ¿Y cuáles son esas responsabilidades? Les prometo que le estoy tratando de ser fuerte y no gritar aquí al frente de ustedes. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Hermanos, si la Biblia es clara, entonces tú tienes la responsabilidad de leerla, estudiarla, interpretarla. Y no tienes la necesidad de un intermediario para poder conocer qué es lo que Dios piensa, porque Dios lo reveló en idioma de hombre para que tú sepas esa verdad. Hermanos queridos, hasta que los miembros de las iglesias no entiendan esa responsabilidad, siempre vamos a estar sometidos a las mentiras que hombres podrían decir desde el púlpito. Alguien no tiene la verdad simplemente por gritar. Alguien no tiene la verdad simplemente por hablar firmemente sobre alguna cosa. La verdad solamente está cuando uno lo entiende como la palabra de Dios lo enseña. ¿Se fue? Si ustedes supieran que mi superhéroe favorito es Batman, por eso mismo, porque le tenía miedo a los murciélagos.
Muy bien. Ahora, espero, hermanos, que esto no quite nuestra mente de lo que estamos estudiando. Quiero que piensen conmigo lo que esto significa en la práctica. La iglesia tiene la responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso? Mira, el apóstol Pablo en el versículo 16 nos enseña de una manera muy preciosa, préstenme mucha atención aquí, nos enseña de una manera muy preciosa qué es lo que esto significa. Y yo quiero mostrártelo de una manera breve, rápida, pero creo y espero realmente que confronte nuestras vidas. Mira el versículo 16 una vez más de nuestro texto y mira lo que dice Pablo inmediatamente después de haber dicho que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dice Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y quiero que notes ahora cómo él menciona 6 cosas que son afirmaciones teológicas, que lo hace en forma de una declaración, como diciendo, esta es la verdad que la iglesia ha recibido. Por el tiempo solo voy a poderte explicar 2 o 3 de ellas, pero quiero que consideres lo que dice. En primer lugar, en la Biblia Reina Valera dice, Dios fue manifestado en la carne. Dios fue manifestado en la carne. ¿Qué es lo que esto significa? Hermanos, desde el principio, la secta de los gnósticos y otros hombres que eran falsos maestros comenzaron a enseñar que debido a ese dualismo que había entre carne y espíritu, si Dios se hizo hombre, Él no podía ser realmente carne, sino que decían, tenía una apariencia de carne. Y entonces decían, Dios no vino en la carne. Eso no es verdad. Él tenía una apariencia de cuerpo, pero era un cuerpo celestial. Él no era hombre, porque si hubiera sido hombre, hubiera tomado algo pecaminoso. Esta doctrina destructora fue enseñada en muchos lugares, incluso el apóstol Pablo y el apóstol Juan escriben contra esto en Colosenses y el apóstol Juan en Primera de Juan, diciendo, si alguien dice que Dios no vino en la carne, no lo aceptes, no le permitas ser llamado ni bienvenido en tu casa, porque lo que está enseñando es una doctrina destructora, perversa, falsa, y ese tipo de doctrina tiene que ser resistida. Por lo tanto, Él se manifestó en la carne, o Dios se manifestó en la carne, es una demostración de una doctrina bíblica importantísima. Hermanos, nosotros creemos en la encarnación de Jesucristo. Nosotros creemos que Dios se hizo hombre. Amén. Amén. Si Él no se hubiera hecho hombre, Él no nos hubiera podido redimir. Uno de los padres de la iglesia decía que Él solo podía redimir lo que Él tomó y lo que Él formó como parte de sí. Él tuvo que tomar un alma humana y un cuerpo humano para poder ser un verdadero hombre y poder redimir a hombres como nosotros. Negar que Él se manifestó en la carne es negar una doctrina central del Evangelio que la iglesia siempre ha tratado de defender. En el credo de los apóstoles, que algunos de ustedes quizá lo conectan con su vida en la iglesia católica romana, pero el credo de los apóstoles enseña algo bien importante, precisamente porque estos mismos enemigos de la fe seguían operantes en los primeros siglos de la vida de la iglesia. Y ellos se encargan de decir en el credo de los apóstoles que Cristo nació de mujer, de María la Virgen, que fue concebido, que luego vivió y que luego murió y fue sepultado y resucitó. Y uno dice, ¿por qué dedican tanto tiempo a hablar de eso? ¿Por qué se dedica ese credo a explicar que Él vivió bajo las manos de Poncio Pilato, murió, fue sepultado y resucitó? ¿Por qué? Porque esta verdad seguía estando en ataque y esta verdad tiene que ser proclamada. Cristo fue un verdadero hombre y solo un verdadero hombre se hace carne y nace y muere y es sepultado y resucita. Solo un hombre verdadero puede hacerlo, porque Dios no muere. Y si Él no hubiera sido un hombre, entonces no hubiera tenido la posibilidad de redimirnos. Hermanos, esta frase, Pablo está diciendo, esto es lo que la iglesia ha recibido.
Y esto es lo que la iglesia debe confesar. El hecho de confesar nuestra fe es una parte vital de lo que nosotros somos como iglesia. La segunda línea dentro de esas frases que Pablo utiliza es la palabra justificado en el Espíritu. En la versión de la Biblia de las Américas, que es la que yo estoy leyendo, dice vindicado por el Espíritu. Y la expresión vindicado es mejor que justificado, porque da más la idea de lo que este vocablo griego significa. Jesucristo dijo que Él era algo y Él testificó abiertamente sobre lo que Él era. Yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy. Te perdono tus pecados. ¿Y quién es este que cree que siendo hombre puede perdonar los pecados? Es que Él afirmó que Él era Dios. Y lo afirmó abiertamente, claramente, de manera que los fariseos, cuando Él les preguntó, ¿y por cuál de mis obras ustedes me apedrean?, le dijeron, no por obras, sino por blasfemia. Porque siendo hombre te haces igual a Dios. Él habló claro y ellos entendieron claro lo que Él estaba diciendo. Sin embargo, mis hermanos, el punto clave aquí es que así como en el Antiguo Testamento los profetas eran probados de que venían de parte de Dios por causa de las obras que hacían, ¿sí o no? ¿Te acuerdas la vida de Moisés? El Señor se le aparece y le dice, ve y di a mi pueblo que salga. Señor, ¿y cómo me van a creer que tú te me apareciste? ¿Y cómo me van a creer? ¿Qué tienes en tu mano? Tengo este bastón, tíralo al piso, se convirtió en una serpiente, vuélvelo a tomar, se volvió a convertir en un bastón. Luego, mete tu mano en el seno, la metió, la sacó leprosa, vuélvela a meter, la sacó sana. Por esto te creerán. Las señales tenían el propósito de tener que mostrar con claridad que aquel que hablaba de parte de Dios, porque lo que decía se cumplía verdaderamente. ¿Cuál es la importancia de decir que Cristo fue vindicado en el Espíritu? Que lo que Él dijo era verdad, que lo que Él afirmó era verdad, y el testimonio de que Él era un verdadero profeta está en todas las obras que Él hizo en el poder del Espíritu. Amén. Ha habido una generación hace poco tiempo que comenzó a negar las obras sobrenaturales y comenzó a negar lo que Dios hacía. La Biblia no tiene que tener mitos y mentiras, porque ¿cómo es eso de que alguien camina sobre el agua? ¿Cómo es eso de que se alimentan personas con panes y peces y solo habían 5 y 2? Eso es imposible. Como eso no lo puedo explicar, eso no es verdad. Esa es la generación con la que empezó el siglo XX, en medio de una lucha con el liberalismo teológico, diciéndole a todos, no es tan verdad lo que tú crees de la palabra. Hermanos, en medio de esa lucha, nosotros tuvimos que volver a proclamar lo mismo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Cristo dijo es verdad y sus milagros fueron verdaderos y testificaron quién era Él. Si tú le prestas atención a cada una de las frases que aparecen en este credo pequeño o en miniatura de nuestro pasaje, te vas a dar cuenta que el confesar la fe implica que tienes que decir algo que es claro, algo que Dios ha revelado y que esa es la misión que la iglesia tiene. Hermanos, quiero que pienses conmigo por un momento. ¿Qué es lo que significa que el Señor nos haya dado algo para guardar, para proteger y para proclamar? Significa que eso que nos ha dado para guardar, para proclamar, para defender, es algo que tiene que tener una forma específica. Porque si no, ¿cómo sé si lo estoy guardando? Si yo te pido que guardes mis ovejas, pero tú llegas a una montaña donde hay muchas ovejas y hay diferentes pastores, la primera pregunta lógica que tú me harías es, pastor, ¿y cómo sé cuáles son sus ovejas? No te preocupes de eso, tú cuídalas. No, pastor, es que no se puede. ¿Cómo sé que las estoy cuidando si no tienen un número específico, si no sé cuáles son, si no tienen alguna marca, alguna cosa, algún lazo en su oreja, en su mano, alguna cosa? Tienen que estar definidas si después tú vas a rendir cuenta de que tú guardaste la doctrina que yo te di para guardar. Hermanos, la palabra de Dios no es un manual de teología en sí mismo. La palabra de Dios tiene más una forma de una historia de redención que contiene muchas diferentes cosas.
Pero es la responsabilidad de la iglesia estudiar ese manual, ese libro de la historia de la redención y entender qué es lo que Dios ha dicho sobre las diferentes cosas para poder proclamarlo y defenderlo hasta el fin. El hecho de que seamos columna y baluarte de la verdad implica entonces, en primer lugar, que la verdad que tenemos que guardar es una verdad conocible, que puede ser establecida, dicha, representada, y eso es una parte importante. Pero en segundo y último lugar, el hecho de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad implica que entonces esa verdad tiene que ser defendida y proclamada por nosotros. Quiero que pienses conmigo solo un minuto. ¿Te imaginas cuán contradictoria es una iglesia donde no se predica la verdad? ¿Te imaginas cuán contradictoria es una iglesia que no tiene una declaración doctrinal que diga, esta es la verdad que nosotros proclamamos? Porque si somos columna y baluarte de la verdad, la primera pregunta que quiero hacerte en esta noche es, ¿y cuál es la verdad que tenemos que guardar? ¿Y cuál es la verdad que tiene que ser proclamada hasta el final? En estos días hemos tenido la oportunidad de hablar de las doctrinas de la gracia. Hermanos, mucho se ha dicho sobre este tema. Muchas personas están atemorizadas de tener que utilizar el lenguaje que se usa en la historia y en la teología calvinista. Pastor, a mí no me gusta esa expresión, yo soy cristiano. Doctrinas de la gracia, pastor, a mí no me gusta eso, yo soy bíblico. Claro que somos bíblicos. Y claro que lo que creemos, lo creemos porque está en la palabra de Dios, y no deberíamos creerlo. Pero hermanos, es necesario tener que trazar la línea de qué es lo que creemos si nosotros hemos de guardar y proclamar esa verdad. Nos hemos reunido en estas conferencias no para hablar mal de aquellos que no creen como nosotros, no para hacer una guerra contra aquellos que no creen, mostrando que nuestro entendimiento es mayor y somos más inteligentes que ellos. Eso sería una completa necedad. Nuestra responsabilidad y la razón por la que nos hemos reunido estos 2 días es para poder mirar en qué consiste esa verdad que decimos creer, de la que no nos avergonzamos y la que tiene que ser proclamada con verdad por la iglesia. Hermanos amados, no se avergüencen de las verdades que creemos. No se avergüencen de que hayan verdades claramente establecidas en nuestra iglesia. Porque si la iglesia no tiene eso, la iglesia está perdiendo parte de su naturaleza como columna y baluarte de la verdad. Toda iglesia debe tener una declaración doctrinal. Todo pastor debe enseñarle a su iglesia, esto es lo que creemos. Porque si no hay eso, la iglesia no es una iglesia. Y la iglesia ha perdido el sentido de por qué ha sido llamada a poder vivir como una iglesia. Ahora, alguien puede decir, pastor, pero ciertamente hablar de esta manera nos puede llevar a tener que separarnos de otras personas. Hermanos, la verdad es lo más importante que nosotros tenemos. No debe ser nuestro deseo separarnos de las personas, pero debe ser nuestra convicción ser fieles a lo que Dios ha enseñado en su palabra y ser fieles hasta el final, proclamándolo con todo nuestro corazón. Amén. Que el Señor nos ayude y que Él nos sostenga mientras somos columna y baluarte de la verdad.
Con este hermoso himno vamos a seguir escuchando la palabra del Señor. Invito al pastor Jorge para que continúe conversando. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 4 versículos 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Les voy a invitar a todos a inclinar su cabeza y orar conmigo una vez más. Amado Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder abrir la Escritura una vez más. Abre nuestros ojos, enséñanos. Permítenos concentrar nuestra mente y nuestro corazón en las maravillosas verdades que encontramos en este texto de tu palabra. Te amamos, Señor, y queremos honrarte en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, este pasaje tan especial y tan importante, y estoy seguro que lo han escuchado en más de una ocasión, es un pasaje en donde nosotros encontramos un llamado solemne a la unidad. Un llamado solemne a la unidad. Y en este llamado solemne a la unidad, hay tres cosas que nosotros vamos a encontrar que están precisamente en los tres versículos que nosotros tenemos en este texto. Y yo quiero invitarte a que me acompañes a considerar estas tres cosas. En primer lugar, vamos a encontrar un llamado a vivir conforme al propósito que ahora tenemos en Cristo Jesús. En segundo lugar, en el versículo 2, vamos a ver un llamado a vivir utilizando las virtudes que están a nuestro alcance por parte de esta nueva naturaleza. Y en tercer lugar, vamos a hablar de un llamado a vivir haciendo todo lo necesario por mantener la unidad. En nuestro sermón anterior, yo estuve hablando sobre la importancia de tener que levantar en alto la doctrina de la palabra y enseñar verdaderamente lo que nosotros creemos y lo que tenemos que mantener en alto como la verdad de Dios. Somos columna y baluarte de la verdad y somos llamados por el Señor a tener que presentar esa doctrina y aclararla y enseñarla con todo nuestro corazón. Pero como les dije hace un momento, uno no es llamado a tener que escoger entre uno de los dos lados, sino que uno es llamado a tener que escoger con respecto a abrazarse de dos verdades que van siempre de la mano. Por un lado está la importancia de la verdad doctrinal, pero por el otro lado está la importancia de la unidad de la iglesia. Y yo quiero hablarles de eso en esta noche, considerando qué es lo que este texto nos enseña sobre la unidad. Porque, mis hermanos, es muy fácil romper la unidad de la iglesia, es muy fácil destruir lo que el Señor nos ha dado por medio de justificarnos en medio de lo que creemos. Sin embargo, no somos llamados a tener que escoger entre lo uno o lo otro, sino abrazar estas dos verdades. Siempre verdad, pero también siempre la unidad de la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? Quiero que veas conmigo una vez más el versículo 1. Y yo quiero exponer de una manera breve, una vez más, solamente en estos 30 minutos, pero te pido toda tu atención para poder considerar las verdades que aparecen en estos tres versículos. En primer lugar, quiero que veas conmigo el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, en este pasaje, el apóstol Pablo nos llama a tener que hacer algo que es muy común en las epístolas paulinas. En los primeros capítulos de Efesios, los capítulos 1 al 3, Pablo se encargó de mostrarnos qué es lo que nosotros ahora somos en Cristo Jesús. ¿Y qué somos? Bueno, básicamente nosotros podríamos resumir que este texto o todos estos tres capítulos nos enseñan dos cosas puntuales. Nosotros somos, en primer lugar, somos llamados a vivir en santidad. La forma en la que ahora tenemos que vivir, la vocación de nuestro llamado, la forma en la que tenemos que conducirnos, tiene que ver necesariamente con vivir en santidad. ¿Por qué? Recuerda lo que Pablo enseña en estos primeros tres capítulos. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que vivíamos siguiendo la corriente de este mundo.
Dice que vivíamos ajenos a Dios, con un corazón endurecido, hijos de ira lo mismo que los demás. Pero que ahora que hemos sido salvados por la gracia de Dios, nosotros somos llamados a vivir de una manera diferente. Fuimos salvados por la gracia de Dios y llamados a vivir en ese camino o en esos pasos que el Señor estableció para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, cuando Pablo dice, hermanos, vivan conforme a su llamamiento, lo que Pablo nos está diciendo es, vivan conforme a la santidad que ahora es parte de su vida. Nosotros podríamos hablar muchas cosas, aunque ese no es nuestro tema de esta noche, pero hermanos, qué tremendo divorcio es el vivir en pecado o vivir sin arrepentirnos de nuestros pecados y pretender o afirmar que somos cristianos. Si hay una marca distintiva de un cristiano, es que tiene que vivir una nueva vida. La promesa de 2 Corintios 5:17 de que los que están en Cristo ahora tienen una nueva vida no es simplemente la esperanza de saber que Él nos perdonó, es una afirmación de una realidad en la que ahora tenemos que vivir. Hermanos, eso éramos nosotros en otro tiempo, pero ahora la gracia de Dios nos ha rescatado, su gracia nos ha salvado, nos ha llevado y nos ha puesto en una posición completamente diferente. Por lo tanto, tenemos que vivir en santidad. Cuando Pablo dice, vivan conforme a la vocación de su llamado, en primer lugar está diciendo, vivan siendo consistentes con lo que han recibido, sean santos. Pero no es lo único que significa eso. Porque también en los primeros 3 capítulos no solo habla de la santidad, sino también de la necesidad de tener que vivir en unidad. Si ustedes recuerdan la segunda parte del capítulo 2 de Efesios, Pablo se encarga de mostrarnos que antes nosotros éramos extranjeros, advenedizos, separados de la ciudadanía de Israel, pero que ahora hemos sido hechos cercanos, que el Señor derribó ese muro que estaba en medio y que ahora de los dos pueblos hizo uno solo, y que ahora nuestra ciudadanía está con los santos, y que ahora somos parte del pueblo de Dios, y que ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que ahora somos uno solo en Cristo Jesús. Amén. Quiero que piensen las implicaciones que eso tiene. Si antes estábamos separados, si antes éramos rebeldes, si antes vivíamos luchando el uno con el otro en nuestro pecado, ahora que hemos sido salvados, todo cambió. Nuestra vida ahora camina en una unidad con otros que también han sido salvados por su gracia. Por lo tanto, cuando dice Pablo, vivan conforme a la vocación de vuestro llamamiento, no solamente está pensando en la santidad, sino que también está pensando en la unidad que nosotros hemos recibido por causa de la obra del Espíritu Santo. Yo quiero que pienses la verdad maravillosa que esto implica. Hermanos, la obra del Espíritu Santo es traer hombres y mujeres de diferentes contextos, de vidas de pecado, de vivir en diferentes cosas de este mundo, y los atrae y los une en una sola familia y los llama a tener que vivir en una preciosa unidad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso, cuando en el mundo cristiano o evangélico encontramos personas que insisten en la separación, insisten en la división, insisten en el conflicto, están haciendo una obra exactamente diferente a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Hermanos, nosotros somos llamados a tener que sostener firmemente la verdad. Y a veces por esa verdad vamos a tener ciertos encontrones y diferencias con otros. Pero somos llamados con esa misma vehemencia a tener que vivir en una verdadera unidad con otros cristianos. Un cristiano que ha sido salvado por la gracia de Dios encuentra alegría en la comunión con sus hermanos. Amén. Por eso es tan deleitoso viajar a diferentes países y encontrarme siempre con lo mismo. Hermanos de nuestra misma fe y práctica, hermanos que han sido salvados por la gracia de Dios, cantando los mismos himnos que cantamos en Ecuador, cantando y adorando al mismo Señor. Es que, hermanos, lo que ha sucedido es una obra sobrenatural hecha por Dios, a pesar de nosotros, uniéndonos en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Esa obra preciosísima nos lleva a tener que vivir en santidad
y también en unidad. Eso es lo primero que encontramos en el versículo 1. Pero luego, al mirar el versículo 2, no solamente nos damos cuenta que se nos hace un llamado a vivir conforme a la vocación que ahora tenemos o lo que hemos recibido en Cristo Jesús, sino que el Señor en su gracia bendita nos ha provisto de virtudes para aprender a vivir en esa unidad. Hermanos, vivir en unidad tiene complejidades, vivir en unidad tiene diferentes asuntos que tenemos que atender, pero para vivir en unidad, el Señor ha suplido de lo que necesitamos para aprender a vivir el uno con el otro, buscando ser uno en Cristo Jesús. Hermanos, ahora que estamos en Cristo y que hemos recibido la gracia inmerecida de ser parte del pueblo de Dios, la gratitud debería empujarnos hacia otros que han experimentado lo mismo que nosotros. Deberíamos buscar compañerismo. Hace unos años yo vivía en Argentina y una vez iba caminando por la calle. Estaba en cualquier parte de Buenos Aires y tenía una camiseta de la selección del Ecuador. Y de la otra esquina de la calle, un morenito me grita, ¡ñañito! Ñañito, la palabra quichua para decir hermanito. Y solo los ecuatorianos nos llamamos así. Ñañito, yo lo miré. Y me mira y me dice, yo soy de Esmeraldas, de una provincia del Ecuador. Y vino corriendo a abrazarme como si nos conociéramos de toda la vida. Y yo lo abracé y conversamos un rato. Y entonces él me contaba que estaba allí en Buenos Aires haciendo unos trabajos, etc. Pero lo que quiero llamar la atención es a esto. Nosotros somos capaces de reconocernos ustedes con otros peruanos en otra parte del mundo y abrazarse y comer su comida tan deliciosa juntos y poder estar juntos y recordar las fiestas patrias y tener la bandera. Y nosotros podemos hacer eso porque somos unidos, aunque no nos conozcamos. Tenemos una conexión y tenemos algo que nos lleva a estar juntos por causa de esa unidad que nosotros tenemos. Y la unidad es sencilla. Nacimos en la misma patria. Ahora piensa en lo que esto implica de manera práctica en alguien que ha nacido de nuevo por la misma gracia, la misma misericordia, el mismo poder sobrenatural, salvándonos y llevándonos a una familia que no era nuestra familia, pero que ahora por su gran misericordia somos parte de esa familia. ¿Sabes cuál debería ser la tendencia? Naturalmente, correr el uno al otro y querer tener comunión. Sin embargo, la exhortación que hace Pablo aquí de que tengamos que buscar la unidad y que tengamos que tener paciencia y mansedumbre entre nosotros demuestra que ciertamente esto no es algo que fluye de nuestro corazón fácilmente, sino que estamos habituados a los conflictos, a las peleas, a separarnos entre nosotros. Y por eso la exhortación abraza esta idea de que tengamos que aprender a vivir en unidad. Hermanos, la transformación de nuestro corazón, el hecho de que ahora somos nuevas criaturas, hace que aunque tengamos una tarea real en nuestros miembros que luchan contra la unidad, nosotros descansamos en que en el fondo de nuestra alma lo que realmente queremos es vivir en unidad. Pero el Señor, que es rico en misericordia, nos ha querido dar virtudes para que aprendamos a vivir juntos el uno al lado del otro, haciendo lo que tenemos que hacer para su gloria. Esas virtudes que aparecen en nuestro texto, quiero que las mires una vez más. Dice que fuimos llamados, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. La primera de estas virtudes que es mencionada en este texto es la humildad. Hermanos, la humildad es algo que se espera definitivamente de todos aquellos que han sido salvados por gracia. A mí me gusta pensar de esta manera. La puerta que te da la vida eterna, la puerta que te lleva al cielo, es una puerta que está en el piso, donde la única manera de poder entrar por ella es tirándote al piso y arrastrándote, porque no hay otra manera de hacerlo. Solamente a través de la humillación real de alguien que reconoce que no tiene nada para dar, que Dios no me ama porque yo tenga algo en particular, sino solamente por su gracia.
es lo que hace que una persona sea salva de sus pecados. Amén. Es reconocer que es solo la gracia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, la humildad debería ser una característica distintiva, muy clara, de lo que un cristiano debería tener y de lo que un cristiano debería ser. ¿Ya se fue o no? Batman está por aquí. Ay, Señor. ¿Ya? No, ellos no van aquí. No me van a tocar, ok. Estaba orando hace un rato y sentado, Señor, dame la valentía para soportarlos, y si no me da la valentía, sácalos de aquí. Eso fue lo que me estaba pidiendo. Pero bueno, supongo que me va a dar la valentía. Ahora, hermanos, humildad es lo que uno espera de alguien que ha nacido de nuevo. Sin embargo, la arrogancia y el pecado es una parte tan común de la vida nuestra, lastimosamente, que no refleja lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Los conflictos, los problemas, las luchas que hay entre hermanos, casi siempre están conectadas por una lucha de egos, de conflictos, donde yo no puedo perdonar. ¿Sabes? Escúchame con atención. Cuando yo creo que soy muy importante, entonces tu ofensa es algo muy grave que no sé si voy a poder perdonarte. Pero cuando yo no soy nadie, cuando yo solamente estoy en el suelo, cuando yo he sido salvado solo por la gracia de Dios, entonces ofenderme es ofender a nadie. Y perdonarte no es algo muy difícil, pero que yo no soy tan importante. Pero cuando algo es tan difícil, es definitivamente porque nuestro orgullo nos dice, no sabes a quién has ofendido, no sabes con quién te has metido, no sabes de quién has hablado. Cuando uno piensa así, entonces es bien difícil perdonar. Pero cuando tú eres nadie, ofender a nadie no significa nada. Y por eso podemos perdonarnos y ayudarnos y restaurarnos. Y es parte de este atributo que el Señor nos ordena. Me encanta pensar en que esto es lo que se dice del Señor Jesús. Que tengamos en nosotros la actitud que también el Señor Jesús tuvo, el cual siendo igual a Dios, no lo usó como cosa que aferrarse, sino que se despojó y habitó entre nosotros y se hizo como un hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el contexto de ese pasaje es este: haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros tenemos ejemplo, y el ejemplo bendito y glorioso es la humildad de nuestro bendito Señor, que nos enseñó cómo vivir el uno con el otro. Amén. Pero en segundo lugar aparece también la mansedumbre. Hermanos, la mansedumbre se refiere a la cualidad que tiene una persona, escucha esto, que no está demasiado impresionada con su propio sentido de importancia. Eso es lo que es la mansedumbre. Es el sentido o la cualidad que tiene una persona que no está tan impresionada con su propia importancia. Cuando yo creo que soy bien importante, yo no puedo ser manso. Pero yo puedo ser manso y puedo tolerar cuando yo reconozco que no soy tan importante. Hermanos, la mansedumbre es la consecuencia inevitable de la humildad, por supuesto, y lejos de ser una debilidad. La mansedumbre es una virtud que connota la capacidad de poner nuestros impulsos bajo control. La Biblia nos ilustra esta verdad en los dos testamentos. Nos dice, por ejemplo, que Moisés era un hombre manso. ¿Te acuerdas del contexto? Siempre que me acuerdo del contexto, me acuerdo lo pecador que soy. Porque veo ahí a María y Aarón, hermanos de Moisés, hablando de Moisés. Y diciendo, ay, ¿qué se ha creído este? ¿Acaso Dios solamente ha hablado por él? Y de pronto el Señor les manda lepra. Y los muy sinvergüenzas le piden a Moisés que ore por ellos para que el Señor les libre la lepra. Yo sé bien clarito como yo hubiera orado. Señor, te pido que les quites la lepra en 3 años. Pero no fue la forma en la que Moisés oró. Y el hecho de que era un hombre de temperamento, y sabemos que tenía temperamento, nos muestra que era un hombre manso, capaz de pasar por alto la ofensa, capaz de controlar su impulso y hacer lo que el Señor quiere. Pero también, por supuesto, encontramos en el Nuevo Testamento
el ejemplo bendito de nuestro Señor Jesús. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, se nos dice: y para esto mismo fuisteis llamados, para que sigáis sus pisadas. Y luego comienza a decirnos cómo eran las pisadas de Cristo Jesús, el cual cuando le decían cosas, Él no repetía ni se vengaba, sino que entregaba todo eso a aquel que puede juzgar a todas las personas. Esa fue la actitud del Señor Jesús. El hombre más manso, no por ser débil, porque la mansedumbre no es debilidad, es la capacidad y la virtud de poder controlar los impulsos y no actuar como a veces uno quisiera actuar. Debido a la condición pecaminosa de todo lo que conforman la iglesia de Cristo, esta virtud, mis hermanos, es fundamental con el propósito de tratar de encontrar la unidad. Cuando las personas se consideran a sí mismos muy importantes, no pueden fácilmente pasar por alto las ofensas, no pueden tolerarlas, lo cual no contribuye a la paz ni a la unidad de una comunidad de personas donde todos ofenden y donde la Biblia dice que ofendemos muchas veces y con muchas palabras. Hermanos, no hay espacio para la unidad si no hay mansedumbre entre nosotros. Porque la mansedumbre es reconocer que nosotros podemos y tenemos que pasar por alto la ofensa, porque nos vamos a ofender. En tercer lugar, la tercera virtud es la paciencia. Hermanos, la paciencia es la capacidad de sobrellevar las cosas bajo provocación, sin buscar venganza. Esta virtud, como todas las demás, es moldeada de manera perfecta por nuestro Señor Jesús, porque dice que por el gozo puesto delante de Él en la cruz, soportó el oprobio, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Santiago nos ha provisto de una preciosa ilustración bíblica de esta verdad, con el propósito de motivar a los hermanos en medio de las luchas de esta vida mientras aguardan la venida del Señor. Él compara la paciencia en los creyentes como la obra que tiene que hacer un agricultor. ¿Cómo obra un agricultor? Bueno, mi padre fue agricultor. Y esa forma en la que nosotros vemos es que el agricultor debe sembrar con convicción, creyendo que el Señor va a hacer obrar algo allí mientras hace lo que Él tiene que hacer. Y luego lo hace con la confianza de saber que va a cosechar un fruto producto de lo que está haciendo. Hermanos, esa verdad es la que se nos llama a nosotros como cristianos a tener que tener en nuestras vidas. Esta virtud es tan importante, es central en la vida de la unidad de la iglesia. Pero también, finalmente, el apóstol menciona en cuarto lugar el soportarse unos a otros en amor. Esto significa soportar la carga, resistir, aguantar. Eso es lo que el Señor nos llama. Y aunque el significado es muy parecido a la virtud anterior de la paciencia, esto se refiere a la paciencia que deben tener los creyentes con otros creyentes que no obran bajo el principio del amor, sino que lo hacen simplemente por falta de amor hacia el creyente. La paciencia tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos que aprender a soportarnos el uno al otro. Hermanos, no es una novedad que hemos vivido las cosas que otros hombres dicen de nuestras iglesias. No es una novedad escuchar que hay hombres que a veces de manera descuidada y quizás no movidos por la ley del amor, han descrito a nuestras iglesias o nuestra fe en las doctrinas de la gracia como si fueran algo que no es parte de Dios, una cosa humana, algo que tendría que ser desechado. Pero yo quiero decirles que el llamado que el Señor nos hace no es a buscar venganza, ni siquiera justicia, sino a clamar al Señor y aprender a saber que lo que nosotros tenemos que hacer es soportar en amor, por amor a esta unidad que el Señor nos da como tarea, el tener que tener. Hermanos amados, nosotros tenemos responsabilidades importantísimas. Quiero que pienses, casi cerrando nuestro sermón, quiero que pienses en algunas
conexiones importantes que vemos en estos versículos, y en este versículo 2 en particular. En primer lugar, yo quiero que notes la conexión de la virtud con el amor. Dice, soportándoos con amor. No es posible tolerar pacientemente a alguien si lo que rige nuestras vidas no es el amor que tenemos por los hermanos. Uno mira 1 Corintios 13 y casi siempre se lee en el contexto de los matrimonios, ¿verdad? El amor matrimonial, pero en realidad está hablando del amor entre hermanos. Ese amor entre hermanos es un amor que dice el versículo 4, es paciente y bondadoso. Es un amor que es paciente. Por lo tanto, la tolerancia, la paciencia tiene que estar marcada con lo que Pablo dice aquí, el amor. Pero quiero que también notes algo bien importante que aparece en estos textos. Aparece la expresión unos a otros. ¿Sabe lo que eso significa? Que tú no eres el único que tiene que perdonar, tolerar y vivir en humildad. Hay otros que tienen que tolerarte, amarte y vivir en humildad contigo, porque ninguno de nosotros es perfecto. Hermanos, en esta historia no hay simplemente buenos y malos. Yo resisto y yo he hecho todo bien y ellos son los que hacen todo mal. No existe eso en la historia de los cristianos. Yo te ofendo y tú me ofendes. Yo te ofendo y tú me ofendes. Yo tengo que soportarte y tú me tienes que soportar. Yo quiero ser el mejor hermano que alguien puede tener, pero no ignoro que debe ser muy difícil tenerme paciencia a veces. Y lo mismo tiene que ser contigo. La misma manera de pensar tiene que ser contigo. Nosotros tenemos que considerar estas virtudes y tenemos que pensarlas como algo que el Señor nos ordena. En tercer y último lugar en esta noche, en el versículo 3, se nos llama a vivir haciendo todo lo necesario para mantener la unidad. Mira el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiero que me regales estos últimos minutos para considerar lo que nosotros encontramos aquí. Los creyentes deben esforzarse por preservar la unidad. Escúchame bien lo que quiero mostrarte aquí. Esto no se trata de cómo los otros actúan o qué es lo que nosotros hacemos. Se trata de nuestra perseverancia y nuestro esfuerzo por mantener la unidad. Yo quiero decirles que por muchos años se han escuchado cosas y los pastores han seguido buscando la comunión y la fraternidad, y quiero decirles, no dejen de hacerlo. Porque el preservar la unidad es una palabra que denota esfuerzo. Piensa conmigo. La palabra esforzarse, que aparece en nuestro texto, en otra traducción, tiene la idea de alguien que está especialmente concienzudo en el cumplimiento de una obligación. Esta palabra expresa la actitud de alguien que es celoso, esforzado o que hace todo lo posible por tratar de hacer lo que se le ha encomendado. No es aquel que rompe los puentes en la primera ofensa. No es aquel que simplemente se va cuando comienzan a hablar mal de uno. Es aquel que hace todo lo que puede, se esfuerza por tratar de mantener esta unidad que el Espíritu Santo nos ha dado. Después de todo, somos hermanos. Amén. Y como hermanos, un día vamos a estar delante del Señor. Y como hermanos, hemos sido unidos por el poder del Espíritu. Y como creyentes se nos obliga a tener que buscar, esforzándonos por buscar esa unidad. También se utiliza la palabra preservar. Tenemos que esforzarnos por preservar. La idea de preservar es la idea de guardar. El creyente, al ser consciente de su obligación, debe hacer todo lo que necesita para poder cumplir con esta responsabilidad. Es un mandato que requiere de un esfuerzo intencional, y de ahí la importancia de entender en qué consiste esta unidad. Hermanos, quiero que me regalen estos últimos minutos antes de poder concluir este sermón, en que podamos pensar en las siguientes verdades. La unidad
no es a costa de la verdad. Nosotros no tenemos que quebrantar la verdad para poder tener una relación de unidad con otros. Tristemente, escúchenme con mucha atención, tristemente, algunas personas para poder tener unidad te piden que dejes de creer lo que crees para poder caminar conmigo. Eso no es la unidad de la que el Señor está hablando. Hermanos, aunque parezca contradictorio, quiero que escuches esto con atención. La unidad de la iglesia no se mantiene únicamente teniendo iglesias de una denominación o teniendo un compañerismo de iglesias, porque el Señor en su gracia ha permitido que aún tengamos diferentes entendimientos de ciertas cosas. Y el tener entendimientos diferentes de ciertas cosas nos lleva a tener que saber que quizás por querer ser fiel a la verdad y fiel al Señor, ese estuvo cerca, por querer ser fiel a la verdad y fiel al Señor, nosotros tenemos que, déjeme rebobinar, ese murciélago me movió, por querer ser fieles a la verdad, nosotros tenemos que mantenernos fieles en esas convicciones. Y a veces, cuando uno ha madurado espiritualmente, uno puede encontrar unidad, aun cuando tú puedes ver personas que se tienen que congregar en otro lugar y que quizás hay cosas que no van a poder hacer contigo, pero que tú puedes amarlos por la forma en cómo ellos aman a Cristo y por causa del amor que tienen por Cristo, son fieles a las convicciones que ellos encuentran en la palabra de Dios. Yo tengo amigos muy queridos, uno de ellos está ya con el Señor hace unos años, era el papá de uno de los diáconos de nuestra iglesia, el pastor Trajano. El pastor Trajano era pentecostal y se sentía muy orgulloso de eso, pero me encantaba hablar con él. Nos sentábamos a hablar y hablábamos del amor que él tenía por el Señor y yo veía en sus ojos la pasión por el Señor. ¿Quién pudiera dudar que ese hombre conocía al Señor con toda su alma y lo amaba con toda su alma? Y a veces mientras hablábamos me decía, Pastor Jorgito, no se va a asustar que yo le diga Dios me dijo. Digo, no se preocupe, Pastor Trajano, usted ya sabe lo que yo pienso. Pero podíamos tener una relación. Él está hoy con el Señor. Nunca lo invité a predicar a mi iglesia, él nunca me invitó a predicar a la suya. Y por causa de la cercanía que habíamos tenido en esos días, pasábamos Año Nuevo juntos y teníamos la oportunidad de compartir. Pero la madurez nos lleva a saber que él es mi hermano y porque no cree exactamente que yo, porque cree que la Biblia dice algo diferente, yo puedo amarlo por las convicciones que él tiene, porque no es capaz simplemente de tirar lo que cree para decir, yo quiero andar contigo, yo no importa, yo niego lo que soy, pero yo quiero andar contigo. No, Pastor Jorge, no podemos andar juntos, pero nos amamos. Tengo un amigo querido que es presbiteriano, él vive en Colombia. El otro día le escribió algo en las redes sociales sobre qué creen los presbiterianos sobre el gobierno de la iglesia. Ese es uno de mis temas favoritos y yo le escribí inmediatamente un mensaje por WhatsApp. Andrés, quiero agradecerte por el post que pusiste aclarando qué es lo que ustedes creen sobre este tema. Me encantaría hacerte un montón de preguntas. Podemos juntarnos la semana que viene, Jorge, el día que tú quieras. Dime la hora y nos coordinamos. Ese hombre ha estado en mi casa, ese hombre ha predicado en nuestro púlpito. La iglesia tiene gratos recuerdos de él. Por supuesto, no predicó sobre el bautismo de infantes el día que fue a predicar. Predicó de cosas que realmente nos edificaron. Y yo puedo amar y respetar el hecho de que él quiera ser fiel como un presbiteriano, convencido de que eso es lo que él cree que la Biblia dice. Yo creo que está equivocado. Pero amo la convicción que él tiene de lo que él cree, porque él ha sido convencido por la Escritura. Y aunque estemos en iglesias diferentes, disfrutamos de una verdadera unidad. Hermanos, la unidad no es negar la verdad para poder caminar con otros. La unidad es con la verdad. Y cuando uno tiene la verdad, entonces te das cuenta que hay ciertas cosas que puedes hacer con ciertas personas. Me gusta ilustrarlo de esta manera. Quiero que te imagines una fiesta de Navidad en mi casa de la hacienda donde yo crecí.
En esa casa de la hacienda, que era un refugio para mucha gente, incluyendo algunos misioneros y familiares, ese día de Navidad siempre teníamos un montón de gente en nuestra casa. Había niños, jóvenes, adultos, y entonces todos nos sentábamos alrededor de la mesa y comíamos y disfrutábamos. Pero había algo interesante: cuando terminaba la comida, se comenzaban a hacer grupitos entre nosotros, naturales. Los niños con los niños, corriendo alrededor de la mesa. Los adolescentes metidos en un cuarto jugando PlayStation. Los abuelos conversando de política con algunos otros allí en la sala. Las mamás todas ahí cocinando y estando en la cocina hablando de cosas. Y uno piensa, cada uno en su lugar. Seguramente trae recuerdos de tu propia familia también. Y uno dice, ¿es que acaso hay división allí? No, no hay división. Somos una sola familia. Pero hay una realidad que no podemos evitar. Por causa de la cercanía que tenemos con algunos de ellos, inevitablemente vamos a caminar más cerca de unos que lo que podemos caminar de otros. Hermanos, el ideal no es tratar de unificar las iglesias. El ideal es caminar en amor con todas las iglesias, pero caminar cerquita con aquellos que creen y miran la palabra de Dios como nosotros. Y cuando uno piensa de esa manera, uno comienza a disfrutar de lo que realmente significa la unidad. La unidad no es menospreciar la verdad. Tristemente muchos hombres hacen eso. Neguemos esto, no hablemos de esto para poder tener unidad con otros. Los otros no tienen problema en decir lo que piensan, pero tú no lo puedes decir. Eso no es una relación sana. Porque la relación sana debe ser en la libertad de poder expresar lo que uno cree y caminar con otros que pueden ver lo mismo que tú en la palabra de Dios. Hermanos, esto se aplica desde una iglesia local, en donde en una iglesia tiene que haber una claridad doctrinal en la que la gente camine por causa de esa verdad, todos juntos en esa iglesia. Pero también en una relación entre iglesias. La unidad no es ecumenismo. La verdad no es un deseo simplemente de volver a caminar con otras iglesias. La verdadera unidad tiene que ver con caminar en la verdad, reconociendo a nuestros hermanos, haciéndole bien a todos los que podamos en las diferentes direcciones, pero siempre vamos a tener cercanía mayor con aquellos que piensan como nosotros, porque lo ven en la palabra de Dios. Amén. Que nunca se diga de nuestras iglesias, ellos solo saludan a los que creen como ellos. Nosotros buscamos tener comunión con nuestros hermanos, aun cuando no crean exactamente como nosotros. Pero nosotros definitivamente queremos buscar cercanía intencional con aquellos que creen como nosotros. Porque es con ellos con los que vamos a plantar iglesias. Es con ellos con los que vamos a entrenar a otros hombres para el ministerio. Es con ellos con los que podemos llegar lo más lejos que se pueda. Mañana mi avión sale 8:15 desde Piura hacia Lima y después a Quito. Capaz que me encuentro algún pasajero que salga de Piura y que llegue hasta Lima. Y yo voy a decir, oh, caminamos juntos un trecho. Pero capaz que alguno que sale de Piura mañana no solo va a Lima, sino que llega a Quito. Con ese voy a tener un trecho mayor que voy a poder recorrer. Pero capaz no solamente va a Quito, sino que llega a mi ciudad. Y entonces no solamente vamos a viajar en el avión juntos, capaz que nos vamos juntos en el carro hasta nuestra ciudad bajando la cordillera de los Andes. ¿Qué les quiero decir con eso? A mayor cercanía, es mayor el trecho que nosotros podemos hacer con otros. Siempre debemos caminar con otros, pero no siempre la distancia va a ser la misma. Hay distancias que son mayores con aquellos que creen y tienen las mismas convicciones que nosotros. Por eso es importante definirse. Cuando tú te defines, van a haber personas que se alejan y eso es inevitable. Pero cuando tú te defines, hay otros que se van a poder acercar porque saben qué es lo que crees. Que la gracia del Señor añada su bendición sobre la palabra predicada y sobre estas verdades que son tan importantes, que transformen nuestra vida y nuestra manera de pensar. Amén. Vamos a orar.
Amado Señor, gracias por el regalo que nos das de estar juntos y la comunión preciosa que disfrutamos en Cristo Jesús. Gracias porque nos has sostenido el predicar estos 2 sermones, hablando sobre la importancia de tener claridad doctrinal, pero la importancia también de tener y buscar una verdadera unidad. Una unidad que no es a costa de la verdad, sino con la verdad. Señor, bendice las iglesias aquí representadas y permítenos proclamar en alto tu nombre que es bendito por los siglos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos gozosos? Vamos a salir nutridos de este lugar. Vamos a culminar este tiempo, pero no sin antes vamos a tomarnos una foto oficial. Invito a todos los pastores, ¿no? Y al pastor Jorge para podernos tomar una foto aquí. Así que invito a todos los pastores que están aquí con nosotros. Ha sido edificante, muy clara la escritura. Ahora tenemos que obedecer al Señor y glorificar a Él en nuestra obediencia. Amén, hermanos. Agradecemos a todos los hermanos Paita, la iglesia de Paita. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Amén, hermanos. Un fuerte aplauso para los de Paita. También Marcabelica, la Palmera, por todo, gracias. Aplauso para Marcabelica, hermano. También están allá apoyando en el kiosco, ¿no? Gracias, hermanas. Gracias, pastor, por las hermanas que apoyan en el kiosco. Fundamento bíblico, un aplauso para Fundamento. A ver, los hermanos, Fundamento bíblico. Acá, allá, muy bien. Fundamento bíblico. También los de Jorge Basarre, allá de nuestras. A ver, hermano, tengo un grupo de hermanos. También tenemos de Piura, el grupo donde está el pastor Luis Yancas. Un aplauso. Gracias, hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta conferencia. Tenemos a ver quién más, Santa Cruz. Acá están los hermanos de Santa Cruz. Fuerte aplauso, hermanos. Gracias por estar todos estos 2 días con nosotros. Bueno, no sé, a ver quién me olvido. Pastor Wilmer. Tenemos Morrotón. Tenemos a Gata Wilmer, Zapillita, Pastor Johnny, con su esposa. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos Monte Olivar, Pastor Miguel Carguapoma. Un fuerte aplauso. Tenemos a Silvio. Aquí tenemos Charán Grande, ¿verdad? ¿No? Muy bien. ¿Y más? A ver, memoria. Bueno. Ya agradecimos. Sí. Bien, mis hermanos, ya queremos irnos. Como los hermanos de Pacaipapa que no, siga. Son las 12 de la noche, siguen. Bien, hermanos, agradecido nuevamente. Quiero agradecer de una manera personal por el tiempo que han dado el Señor. La verdad que en esta ocasión yo no he participado mucho por mi situación, pero quiero agradecer a Andy y a Iván por haber trabajado en esta conferencia, en todo el proceso. Muchas gracias, hermanos, por su apoyo. Y también, de una manera especial, Pastor Jorge, nuestro agradecimiento, porque hemos recibido un apoyo para este piso y para esta pared acá, y estamos muy agradecidos, hermano. ¿No? Entonces, un fuerte aplauso para tus hermanos, también agradecerles, y todos los hermanos que han participado, hermanos, en esta conferencia. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Todo es para la gloria de nuestro Dios. Amén, hermanos. Para Él es todo esto que hacemos, y también para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a nuestros hogares muy edificantes, no muy edificados con su palabra, y esperamos
pronto reunirnos, vamos a coordinar, seguir coordinando, porque el año pasado tuvimos casi varias conferencias y este año, Dios lo permita, continuamos con conferencias, comuniones, confraternidades, y así vamos a ir avanzando poco a poco en mejorar este local también, que como en años anteriores hemos dicho, es para el uso del cuerpo de Cristo, ¿no? Usted alguna vez quiera venir acá a celebrar algo, ¿no?, con su familia, y quiere invitarnos a un quinceañero, un matrimonio, aquí está el local aquí, para que usted lo pueda usar también, ¿no? Muy bien, hermano, muchas gracias por todo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.